Imposible de expresar la luz mate producida por este cielo inmutablemente gris, el esplendor imperial de las edificaciones y la nieve eterna del suelo. Y eso que Rimbaud era un buen chico de pueblo, nacido en Charleville, una comunidad francesa completamente alejada de la mano de Dios y sobre todo de la mano del hombre, porque la ciudad, y ese es el tema de esta emisión de Reverso, pues es un invento del ingenio humano y de la mano humana sobre todo. Me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de Reverso. Como ya les dije, soy Nicolás Alvarado y además creo que el programa de hoy tratará sobre mi tema favorito, la ciudad, aquella que amenaza así al hombre, pero aquella que también lo alimenta y que además constituye la cristalización de todas sus esperanzas y todos sus proyectos. Hoy tenemos un menú urbanísimo y amplísimo que ahora les voy a presentar. En la mesa y más allá de ella pasearemos por la ciudad, del brazo y por la calle, con Fernanda Solórzano y Alicia García Bergua. En nuestro poema gestual, Rebecca Jones se sumará al fragor citadino. Nuestro poeta principal en esta emisión de Reverso será, aunque ustedes no lo crean, Federico García Lorca, y de él nos hablarán María Baranda y Miriam Moscona. A partir de él, por supuesto, y de un fragmento de su poeta en Nueva York, la compañía Pasión Flamenca nos dará un espectáculo lleno de pasión y de cante hondo. Y bueno, iniciemos nuestro paseo metropolitano con un reportaje que nos lleve a conocer la ciudad. ¿Por qué las ciudades son tan diferentes si a la hora de la hora tenemos los mismos problemas de abastecimiento, de agua, de contaminación, de tráfico, de población? Y entonces, ¿por qué no somos iguales? ¿Por qué no se hacen iguales las ciudades si hay que resolver eso todos los días? La Ciudad de México son muchas ciudades y cada una de ellas tiene su propia literatura y su propia narrativa. Y saber leer cada una de esas narrativas implica y requiere para la persona que la vive una habilidad muy sui generis. Pues ahí en este proyecto que hicimos Jerónimo Hagerman y yo creo que una parte interesante es que nosotros, yo creo que no nos planteamos nunca hacer este proyecto como para afuera, ¿no? Como que decidimos hacerlo primero entre nosotros, diciendo, vamos a hablar de una ciudad de la que ves todos los días, pero la que a la hora de querérsela platicar a alguien o enseñarle, no hay como un documento actual de lo que es esta ciudad con la que convives, con la que sales a la calle y te enfrentas todos los días o que te diviertes todos los días. A lo largo de un recorrido por la ciudad puedes encontrarte escenas que si las tomas por separado no encajan unas con otras en un todo. Se visten niños Dios, que pues a nosotros ya nos parece normalísimo verlo aquí atrás. Y sin embargo hay un sentido de cohesión entre todo lo que se vive en la ciudad que es mágico. Que si tú eres alemán te quedarías verdaderamente, ¿cómo que se visten niños Dios? Y también es una constante agresión de la ciudad con uno, pero sobre todo de uno con la ciudad. ¿O por qué hay alguien que le pone masking tape ya absolutamente harto de que no se resuelva el problema de la alcantarilla? Una especie de círculo vicioso muy lamentable que se siente. Una señora con tubos va y pone un masking tape o cinta canela en una coladera. Que se siente todo el tiempo en la Ciudad de México. Y que a mí me duele mucho como chilango de nacimiento, ¿no? Pues sabemos 20 millones de gentes que viven en esta ciudad todos los días y no todos los días estás muerto de miedo, sin salir, atrincherado en tu casa, sin poder hacer nada. Es una ciudad con una energía brutal, con una creación increíble. Para mí las dificultades son virtudes, es decir, para mí una ciudad que me reta, una ciudad que me exige paciencia, que me exige capacidad para entenderla y traducirla, es una ciudad hermosa. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. No las ávidas calles incómodas de turba y de ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso.
Se dice que en los últimos años de Federico García Lorca era ya tal el peligro político que corría que los gobiernos de Colombia y de México le ofrecieron darle asilo. Sin embargo, Lorca prefirió pasar el verano en su casa de campo. ¿Cuántos grandes libros más habría escrito si le hubiera gustado la ciudad? Federico García Lorca, poeta, músico, artista plástico y dramaturgo, viajó a Estados Unidos a finales de los años 20 y se abismó ante el espectáculo urbano de lo que era en aquel entonces la ciudad del futuro. Pero, ¿cómo era el poeta de Granada antes de que llegara a ser un poeta en Nueva York? García Lorca decía que una ciudad como Granada está hecha para la música porque es una ciudad encerrada. Es decir, densa de resonancias, apta para el ritmo y el eco, médula de la música. Una ciudad que tiene 2 ríos, 80 campanarios, 4,000 acequias, 50 fuentes, 1,001 surtidores y 100,000 habitantes, y en la que un granadino, ciego de nacimiento y ausente muchos años, sabría la estación del año por lo que siente cantar en las calles. Lorca es ese niño que está sentado en una gran habitación, pero que está en el rincón. Es ese niño tímido, de ojos grandes, negros, absolutamente asombrado por el mundo, con un oído muy atento, sobre todo al agua, al sonido del agua de su ciudad, ¿no? Estas cosas pequeñas que se hablan y que se oyen, es porque él estaba atento a la voz de los jóvenes, sobre todo de los niños, de las correrías que se dan mucho alrededor de las fuentes de la ciudad. El mascarón, mirad el mascarón, cómo escupe veneno de bosque por la angustia imperfecta de Nueva York. Es el libro de García Lorca y aunque creo que él en parte escribe también ese poema para desmarcarse un poco de esta imagen del gitanillo, ¿no? De lo que Borges lo acusaba, que es una acusación terrible, que es el andaluz profesional. Creo que las imágenes de Lorca, las mismas imágenes del poeta jovencito de 18 y 20 años, siguen allí. Está la luna, está el agua, que cuando está estancada siempre dibuja la muerte, está la sangre derramada, los metales, la rosa, ¿no? Y siempre esa luna, siempre anunciando la muerte. Noche igual de la nieve, de los sistemas suspendidos, y la luna, pero no la luna. Y creo que García Lorca, antes que nada, es un poeta confidencial. Por más que se piense que está en el exterior y que está hablando de las grandes ciudades, digamos de Nueva York, o de la misma Granada o de Galicia, él siempre está fijándose en esos pequeños detalles que hay en toda ciudad. Cuando Fritz Lang conoció Nueva York, se enamoró de ella. De ahí nació Metrópolis. Cuando Federico García Lorca conoció Nueva York, la detestó. De ahí nació Poeta en Nueva York, lo que demuestra que las obras maestras pueden nacer del odio o del amor, pero que a menudo nacen de la ciudad. A ver cómo le va a la compañía Pasión Flamenca cuando vean que es sustituido el tap por el flamenco, Broadway arriba y Broadway abajo. A ver qué nos van a preparar. La ciudad para mí es un laberinto de expresiones, de colores, de sensaciones, de emociones. Y en la calle pues puedes apreciar a una realidad de caos, tráfico, impedimento, corrupción. Me encanta esta oportunidad de estar experimentando a García Lorca y pues cerrar mis ojos en soledad y empezar a plasmar imágenes de lo que se vive en la metrópoli
ese no te dejo pasar, quítate, dame, tú no eres nada, no me importas. Y muchas veces me ha pasado que termino de dar una función donde recibí muchos aplausos, muchas flores y todo. Subes a tu habitación y es un rascacielos en donde estás solo, nada más estás observando, como dice aquí García Lorca, un mundo de luciérnagas de colores y el musgo de la noche. Eso me remite más bien a mí como bailadora de flamenco, que se vive un poco más de noche y menos de día. Y en este caso escogí una solea por bulerías que habla de esta limitación, de esta frialdad humanitaria de amor. Atribúyase a una posible perversión de nuestra coordinadora de entrevistas que en la mesa en la que vamos a hablar de la ciudad en reverso estén dos mujeres. Alicia García Bergua, que es poeta, Fernanda Solórzano, que no lo es. Pero nunca habíamos tenido dos mujeres y me llama mucho la atención que sea en este tema, y no quiero parecer demasiado esquemático, pero no es arquetípicamente la ciudad lo más alejado de lo femenino, es decir, no es un concepto masculino por antonomasia. Sí, vamos, aunque el sustantivo sea femenino, todo lo relacionado con el caos urbano, todos estos lugares comunes que luego devienen arquetipos, sí, tienes razón, creo que son sobre todo masculinos, ¿no? Además, supongo que entonces vendrán ustedes a hablar mal de la ciudad. Pues no. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, la poesía en un sentido moderno, que es la herencia del romanticismo, y yo creo y que es la herencia de la Divina Comedia, ¿no? Por esto de Dante, ¿no? La ciudad de la Divina Comedia, la sociedad de la Divina Comedia, el infierno de la Divina Comedia es finalmente Florencia. Entonces yo sí creo que la poesía tal como la concebimos hoy en Occidente, no me atrevo todavía, es un producto citadino en gran medida. Claro, yo estoy de acuerdo. Además, son tan invasivas las fuerzas de la ciudad que inevitablemente yo creo que provocan al artista, al poeta, al narrador, al director, a quien sea, ¿no? Pero quisiera ahí tender un puente con el cine, que es una materia que a ti te interesa de manera prioritaria, Fernanda. Yo siento que el cine, de alguna manera, tiene un gran romance con la ciudad. Es decir, el cine, como un arte moderno en su origen, además, siempre está seducido por el aliento de progreso de la ciudad, siempre está como borracho de ciudad. Y la poesía tiene Metrópolis. Sí, Metrópolis, como exacto. La esencia de aquello, ¿no? Y por otra parte, la poesía tiene como una postura mucho más crítica, mucho más distante con la ciudad, ¿no? Pero no es la cara, no es otra cara de la misma moneda. Vamos, Yo sí no siempre creo. es una relación de amor y odio. Pero es una relación de amor y odio, pero la ciudad es la que te permite tener un espacio subjetivo y trazar un espacio subjetivo y un espacio exterior, o sea, como poner un límite, ¿no? Es decir, el poeta se define siempre a favor de la ciudad o en contra de la ciudad, pero siempre con relación a la ciudad. Pues sí, la individualidad poética de nuestros días está de alguna manera muy delimitada por el espacio de la comunidad, ¿no? Por el espacio de la comunidad que te da la ciudad, ¿no? Y yo creo que el surgimiento de las ciudades industriales crean un antes y un después en la producción artística en todas sus manifestaciones. Y creo que, por ejemplo, ahora que hablabas ahora me quedé con la idea de la relación de amor y odio, ¿no? La generación en Estados Unidos, la generación de los poetas beats, que tanta influencia tuvieron en la cultura popular gringa, norteamericana, en el cine sobre todo, pues ellos no podían estar más sumergidos y más embebidos y más envenenados por todos los vicios urbanos, y a la vez no podrías decir que eran loas, ¿no? Digamos, en el arte, y en el arte poético concretamente, habría también una fuga de la ciudad, es decir, es una manera de dejar atrás el fragor de la ciudad y hacer, digamos, como una suerte de fuga hacia adelante. Pues hay una especie yo creo que, por ejemplo, en la poesía del Siglo de Oro había ese como ideal, ¿no? O sea, de huir Quevedo y Góngora, ¿no? De huir a los campos, ¿no? Todavía existía como ese límite entre la vida bucólica, supuestamente, que era una vida totalmente ideal, la del campo, que no era así, ¿no? Y la vida de la ciudad. Pero yo sí creo que en el caso de la poesía inglesa, sí hubo esa contraposición, yo creo, entre el campo y la ciudad, ¿no?
y esto. Pero, por ejemplo, en el caso de la poesía francesa, Hay una fusión y hay una tensión fusión, permanentes. ¿no? O sea, lo que la raíz, la raíz de la poesía en español moderna, que es Rubén Darío, ¿no? Esto venía de una ciudad, venía de París, ¿no? De Baudelaire, de ahí viene todo finalmente. Y creo que cabría incluso hablar de poesía de transición. En el caso, por ejemplo, otra vez para regresar a Estados Unidos, y hablando de quizá el poeta más grande del 19, que era Whitman, y era un poeta urbano, vamos, estaba fascinado con los cambios que empezaban a surgir en Manhattan, y pues dedicaba poemas a esto, ¿no? Está Manhattan, está... Y de alguna manera, Walt Whitman es también el canto a un hombre pleno. Y cotidiano, ¿no? Un Así hombre, es. a una especie de ciudadano pleno, ¿no? De plenitud, Claro. de ser Las en la multitudes lo ciudad. Las estimulan. multitudes lo estimulan, el ser con los otros, el pertenecer a un río en el que es con los otros, le da fuerza. Y el le da canto a las aliento. estructuras que se levantan, Sí. que bueno, ya después tendrían el extremo en el futurismo, ¿no? ¿Cómo te afecta a ti la ciudad como poeta, Alicia? Yo la verdad soy muy consciente de que escribo en una ciudad, y en una de las ciudades más grandiosas y maravillosas del mundo. O sea, es una ciudad donde uno tiene así como relaciones humanas muy diversas, puede observar cosas muy, muy raras, muy padres. O sea, a mí me pone muy contenta ser de esta ciudad, y yo escribo en esta ciudad. En tu caso, Fernanda, pues yo creo que en el trabajo ensayístico y crítico no hay manera de sustraerse a la ciudad, ¿no? Es decir, No. es imposible escribir eso desde fuera de la ciudad, ¿no? Y además porque también te incide en un estado de ánimo. La ciudad te sensibiliza muchísimo. Vamos, el lugar común que dice que en el campo o o en contacto con la naturaleza estás con los sentidos a flor de piel, puede ser, pero yo creo que también estar siempre un poco a la defensiva, siempre, todas estas cosas que nos generan la ciudad, estar un poco paranoicos, estar esquivando al coche, que te hace también tener otro tipo de sensibilidad que creo que para el análisis y para la observación y para la crítica es muy útil, ¿no? Estás todo el tiempo con un radar. Alicia García Bergua, Fernando Solórzano, pues muchas gracias por venirnos a compartir su paranoia urbana. Y bueno, para seguir conjugando la ciudad en femenino, vamos a ver qué caras le hace a la metrópoli Rebecca Jones en nuestro poema gestual. La asociación entre Federico García Lorca y el flamenco pues es más o menos inevitable. Lorca escribió sobre el flamenco, escribió sobre el cantejondo y ha sido inspiración de muchas coreografías de flamenco. Sin embargo, cuando entra en la ecuación la ciudad y cuando los poemas de los que se habla son los poemas de Poeta de Nueva York, la cosa ya cambia, pero esperemos que cambie para muy bien. Por eso invitamos a la compañía Pasión Flamenca y a su directora, bailarina y bailaora en jefe o en jefa, Verónica Espinosa. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches. Muy bien, Nicolás. Buenas noches. Poeta de Nueva York es un libro muy atípico de Lorca, es un libro muy poco, digamos, insertado en esta, reivindicación de la cultura tradicional española. ¿Cómo te sentiste con un universo tan distinto a aquel de Lorca con el que ya habías trabajado? Sí, fíjate que en primera instancia lo sentí como un gran reto, porque como ya habían trabajado con otro tipo de poesías, se me hacía como un poquito
frío en el aspecto de que hablaba de Nueva York y de la ciudad y de noche. Pero más tarde me di cuenta que yo, viviendo en una gran metrópoli, pues tenía mucho que decir también. Verónica Espinosa, pues vámonos del día, del albor habitual de Reverso, a la noche y vámonos con tu pasión flamenca. Esto es Reverso. El mascarón, mirad el mascarón, qué ola de fango y luciérnagas sobre Nueva York. Yo estaba en la terraza, luchando con la luna. Enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche. En mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos y las brisas de largos remos golpeaban los cenicientos cristales de Broadway. El halo. Guitarra. Compañera, si se muero, compañera, si se muero, hay la casita de Lolo loco, ha de ser tu araero, vagamundi y bedeciera, y va a ser prima tu araero.
mi corazón, más grande que la columna del templo de Salomón. Como más grande que la columna del templo de Salomón. Como tengo una estera y tengo una estera donde yo duermo mi borrachera. Ay, donde yo duermo mi borrachera. ¡Ale! ¡Vamos! Aunque a Lorca no le guste, denle mis saludos a Broadway. Y ya nos vamos. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Y antes de despedir esta emisión de Reverso, les recuerdo que el campo es ese lugar donde los pollos corren crudos. Buenas noches.